Hola, mi nombre es Saúl y en este video te quiero mostrar lo sencillo que es clonar tus plantas de tomate. Bueno, esta planta de aquí fue germinada en tierra directamente. Agarré solamente un tomatito, le saqué unas cuantas semillas y las planté el 10 de julio. Hoy estamos a 3 de noviembre y ya tiene el primer tomatito maduro. Esta variedad me gusta no solo por la forma, ya estaba de más maduro. No solo por la forma, sino por el sabor. Está bastante bueno. Entonces, ha crecido mucho y el soporte nada más llega hasta esta altura. Entonces, las ramas que salen más altas, el aire las comienza a quebrar. Esta variedad ya la tenía en el sistema hidropónico, pero en diciembre se secó, por eso la volví a germinar. Y como aquí no puedo cultivar tomates durante el verano porque es muy caliente, decidí germinarla en verano para que estuviera produciendo más o menos en esta fecha. Y pueden ver que produce muchísimo. Aparte de que la polinizo todos los días. Cada flor que le veo abierta la voy polinizando. Tiene muchísimos tomates. Entonces todas estas ramas pues ya se empiezan a ver un poco mal y a salir de control. Lo que voy a hacer es reproducirlas y ponerlas en el sistema hidropónico. He visto que muchas personas se enfocan solamente en enraizar estos brotes adicionales, comúnmente llamados chupones, pero la verdad es que cualquier parte de la planta, cualquier tramo que tenga un área para brotar, se puede utilizar para enraizar. Como aquí pudiera usar este chupón, pero al mismo tiempo podría hacer un corte aquí y un corte aquí, y de aquí brotaría lo que aquí sería un chupón ya enraizado. Para mí se convierte en una planta nueva. Entonces nada más de este tramo podría tener dos plantas. Si me llevo una rama, no sé, de 50 centímetros, podría sacar entre 6 y 8 esquejes o nuevas plantas. Esta rama, como está en el suelo, la planta siente que puede enraizar y ha comenzado a intentar desarrollar raíces, pero cuando le da el aire ya siente que no estaba en el suelo, entonces deja de producirlas. Pero si estuviera más cercana al suelo, a la humedad, esas raíces crecen y se vuelven a meter a la tierra y le dan fuerza a esta parte de la planta. Yo me voy a llevar esta rama a pesar de que ya tiene tomates y todo, porque ya está tapando esta otra planta de acá abajo y se está saliendo de la jardinera. Entonces me voy a llevar esta, y para cortarla pero que se siga desarrollando, pues voy a dejar este brote. Lo voy a cortar aquí con una navaja nada más y lo tengo. Entonces, para prepararlos vamos a ocupar un recipiente con agua, de preferencia que sea delgado para que los cortes que hagamos no se caigan y queden completamente sumergidos. Es algo delgado, más alto, y dependiendo del tamaño que los queramos cortar. Entonces, para preparar esto voy a separar las ramas que están más grandes, que sería 1, 2, 3. Entonces 1, 2 y 3. Esta a su vez tiene otra aquí, pero pues no me sirve. Incluso ya tenía tomatitos, pero no hay problema. Aquí también ya tiene. Hay que quitarlos, aunque sea doloroso. Entonces todos los tomates fuera. Entonces esta rama la voy a usar de este tamaño. Hay que quitarle todas las hojas, todos los brotes de flor, todas las hojas. Este es un chupón, hay que quitarlo. Las flores de este tamaño la voy a dejar. Podría dejarla aquí, pero va a tomar más tiempo. Entonces de este tamaño lo único que hay que hacer es meterla al agua. Es todo lo que hay que hacer. Entonces lo que les comentaba ahorita es que muchos se enfocan nada más en los chupones, pero por decir, este chupón de aquí se va a convertir en mi rama principal. Le quito esta y más o menos de este tamaño ya tengo otro esqueje al agua. Esta otra de este tamaño, igual todas las hojas fuera.
Y le voy a dejar este chuponcito aquí. Y ya está otro. Bueno, le voy a quitar este nudo de aquí. Listo, otro. Y me queda una. Tiene su chupón aquí. Fuera hojas. Y fuera hojas. Un corte más limpio. Y listo. Uno más. Entonces ya tengo 4. Esta rama igual. La que está en la punta. Quitarle todas las hojas. Todos los chupones. Los chupones, si los quieren de ese tamaño, también los pueden poner a enraizar en otro tipo de sustrato. Pero ahorita para mí, esta tiene muy poca hoja acá arriba. Entonces lo que voy a hacer es nada más cortarlas por la mitad, para que la planta pueda seguir viva. Entonces otro para adentro. Aquí pueden ver, esta no tiene chupón. El chupón está en la otra parte, entonces sí la puedo poner, pero es posible que se seque porque no tiene hojas. Entonces mejor la corto, dejo esta y la voy a dejar de ese tamaño ya. Quitamos todas las hojas. Este ya está. Entonces la que sigue voy a sacar nada más 2. Uno aquí. Quitamos todas las hojas. Y el agua. Y esta igual. Tiene su chupón aquí. Quitamos todas las demás hojas. Y al agua. Yo las estoy poniendo en agua porque las voy a usar para sistema hidropónico. Pero se pueden poner en tierra sin ningún problema. El chupón está muy chiquito, pero ya está desarrollando. Entonces así lo voy a usar. Y esta la voy a poner en tierra. Están un poco más pequeños, pero los voy a poner en tierra. Ese es todo el proceso que hay que hacer para ponerlo en tierra. Agregar agua y esperar a que crezca. Entonces este también lo voy a poner en tierra. Nomás le quito las hojas de aquí. El brote de las flores para que no le consuman energía. Y las otras flores. Entonces este también ya está. Y este también va a tierra. Lo podemos poner de lado, no importa. Cualquier parte del tallo que esté tocando con la tierra va a producir raíces. Entonces de una rama tengo 2 para tierra. Y tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 en agua. Estas van a tomar unos 10, 15 días. A los 20 días ya están listas para trasplantarlos al sistema. Entonces, para que no tengan que esperar tanto, tengo estos que tienen 20 días ya en el sistema. Son 3 variedades diferentes. Se están poniendo un poco amarillas porque hizo mucho frío recientemente, pero algunas incluso están sacando fruto. Entonces pueden ver a los 20 días la cantidad de raíces que tiene. Entonces esta ya está lista para meterse aquí. Esos tubos ya están corriendo con solución nutritiva. Entonces voy a irlos metiendo. Ese que acabo de meter era la punta de una rama. Y este de aquí, que al final se dobló y empezó a sacar raíces más arriba. Entonces este era de una parte del tallo con un esqueje, con un chupón. Entonces este vendría siendo el chupón que ya se está convirtiendo en el tallo principal. Les puse el nombre y va para adentro también. Entonces este también era tallo principal, ya tiene sus raíces. Este también era punta de rama. Incluso este ya tiene hasta frutos en 20 días nada más. Y pues así me quedan 2, 4, 6, 10. Entonces en pura agua. Y ya 20, 25 días están listas para el sistema hidropónico. Hay que cuidar que las hojas que se caigan no terminen en el agua, porque se terminan pudriendo y hace que ya se vea acá todo
todo mal y pueden enfermar a los brotes. Entonces pues básicamente eso sería todo. Van a estar en este sistema ya lo que me permita el clima. Eso ya los voy a dejar así con esas florecitas a ver si las madura y que siga produciendo. Esto es lo que les comento de las hojas. Esto no es que se esté pudriendo el esqueje, sino alguna hoja se cayó y se empieza a podrir. Entonces estarle sacando las hojas. Este es variedad San Marzano. Tengo varias de estas. Y así las voy a seguir poniendo en los diferentes sistemas que estoy armando. Pueden ver la cantidad de tomatitos que ya trae esta. Entonces, y es solo agua, 20 días en agua y con eso. Entonces en 20 días exactamente a partir de hoy que estoy subiendo el video, voy a subir una foto aquí mismo en YouTube, en mis historias, por si gustan checarla con los avances para que vean que no les estoy contando mentiras. No solamente se pueden enraizar chupones, sino cualquier parte del tallo. Y es una práctica muy popular, o muy común, ya que de esta forma te aseguras de que el tomate que te gustó un año lo puedes volver a cultivar el siguiente año. Yo lo hago, cultivo sobre esta temporada que es más fresca y luego voy cortando los esquejes y los voy reproduciendo durante todo el año, cuidándolos nada más del calor. No las dejo producir porque no pueden con el calor de aquí, es muy seco y los tubos se calientan cualquier sistema hidropónico que tenga se calienta demasiado y no deja desarrollar las plantas. Entonces no ocupo ese espacio, nada más las voy rotando y ya cuando llega la temporada las meto al sistema y están listos. Entonces las mismas plantas del año pasado van a estar produciendo este año y así lo puedo seguir haciendo por años. Bueno, y este método no funciona nada más si vas comenzando. Si ya tienes tus plantas de tomate en tierra y quieres intentarlo en hidropónico, no es necesario que las cortes, sino nada más tomar un esqueje, una ramita, un brote, un chupón y ponerlo a enraizar en agua. Entonces de esta forma ya puedes intentarlo en hidropónico y si no te funciona por alguna razón o si no estás conforme, pues te regresas al método que ya estabas utilizando y no desperdicias tus plantas. Ya lo puedes ver, solo en agua. Bueno, y con esta ramita en mano me despido. Si te gustó el video no olvides darle like, si no te gustó también dale like, y si tienes alguna recomendación para mí no olvides dejarlo en los comentarios. Los que no lo hayan hecho aún no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para seguir mostrando los avances de estas plantas. Sería todo y nos vemos.